buenas amigos de Análisis y Síntesis en el Nuevo Diario TV. Nuevamente con ustedes para abordar temas de suma trascendencia, importantísimos para el conocimiento y el desarrollo de nuestro país. Hoy vamos a tratar, que es el tema número 1, la crisis haitiana y la repercusión que pueda tener en República Dominicana. José Vázquez, quien es antropólogo, historiador y director del Instituto de Antropología, está con nosotros para que nos oriente, nos ayude a entender esta situación que no es de hoy. Hay un factor histórico importante, es un problema un poco confuso porque la gente lo quiere trasladar al presente y no es así. Eso nace en épocas pasadas. Muy buenas, José. Muy buenos días, Gabriel. Gracias por invitarme. No, y gracias por sí. acceder. Yo sé que hiciste grandes sacrificios para estar con nosotros. Pero creo que vale la pena conversar sobre esta problemática. Así es. Hay una especie de expectativa colectiva sobre lo que podría pasar en Haití y cómo va a repercutir en el nivel cultural, en el nivel económico y en el nivel social en nuestro país, ya que la mano de obra pesada de la construcción, de la limpieza, del servicio doméstico descansa en los ciudadanos haitianos. Y se ve que con los grupos estos que hay ahora en Haití, de pandillas, cómo se han distribuido, y Haití está sin gobierno, sin poder, y eso es peligroso porque puede pasar cualquier cosa. Y entonces Estados Unidos, que es el vigilante de esta área, dice que no, que resuelvan ellos sus problemas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, muy bien, Gabriel. A mí me parece que la problemática haitiana tiene que ser contextualizada en una perspectiva histórica. No se puede entender en la situación de Haití y de la República Dominicana, que es impactada por esos factores que tú bien señalas, factores de tipo económico, político, social, cultural no tanto, porque las formaciones de ambos pueblos son totalmente diferentes. Formaciones socioculturales, socioeconómicas, distintas, religiosas, la lengua, todo eso son factores que hacen de ambos pueblos distintos, aunque no opuestos, porque es la parte que nosotros tenemos que reivindicar en contra de esa pretendida amenaza que representa el pueblo haitiano para el pueblo dominicano. Yo no creo que sea el pueblo haitiano el que representa una amenaza para el pueblo dominicano. Yo pienso que la amenaza la representa la oligarquías depredadoras extranjeras, francesas, canadienses, estadounidenses y haitianas, que heredan toda esa actitud de pillaje y de opresión del colonialismo. De manera que es una situación compleja, complicada, que nosotros debemos verla con el menor apasionamiento posible, con el mayor desapasionamiento posible. No podemos asumir este asunto como una cuestión romántica, como una cuestión que podemos resolver sobre la base de presupuestos ideológicos sencillamente, que, ¿por qué no?, siempre lo sabrá, y tal vez sea conveniente que intervengan algunos factores ideológicos para abordar el análisis y la solución de la crisis. Pero es una crisis estructural, es una crisis vieja, es una crisis cuya génesis está allá en un contexto en el que nosotros tenemos que situarnos para poder entenderlo. Es decir, para comprender con atención a ciertos parámetros epistémicos, a ciertos parámetros de objetividad, de cientificidad, de verdad,
la situación haitiana, nosotros no podemos ignorar lo que pasó a lo largo del siglo XVII, XVIII y XIX en Europa, sobre todo. El enfrentamiento entre los imperios, entre los Países Bajos por un lado y España como sus aliados, y Francia, y por otro lado Inglaterra, y también el imperio romano germánico, que estuvo interviniendo en estos procesos de confrontación en la lucha por el control territorial de Europa. Es en ese contexto, en el último cuarto del siglo XVII, cuando se produce una guerra que va a culminar con la paz de Nimega, la llamada paz de Nimega. Y la paz de Nimega impacta insularmente, impacta en la isla. ¿Por qué? Porque los españoles cedieron de manera implícita, aunque no hubo un tratado per se, la parte oeste a los franceses, y es ahí donde desde la Tortuga como búnker, como trinchera fundamental de piratas, filibusteros, bucaneros y corsarios, a través de la Compañía de las Indias Occidentales, la monarquía francesa comenzó a regentear el control de esa parte de la isla y a rivalizar con España. Entonces, en el siglo XVII, hubo dos tratados. En el siglo XVIII también hubo dos tratados que han impactado de manera decisiva a la organización económica, social y más tarde también cultural de la sociedad dominicana. El Tratado de Nimega se va a producir en 1678, pero años después se va a producir el Pacto de Ryswick o Tratado de Ryswick o Ryswick. El Tratado de Ryswick es el Tratado de Ryswick, es el tratado a través del cual ya definitivamente España cede esa parte a los franceses. Pero hay que observar que la priorización de una parte de la isla, que fue la que hoy ocupamos los dominicanos, por parte de Bernardino Meneses Bracamonte y Zapata, el conde de Peñalba. El conde de Peñalba pidió que fuera trasladada a la guarnición que cuidaba lo que hoy es Haití, en la isla Tortuga, y para reforzar la parte este, para evitar que los ingleses se apoderasen de esta parte, como al efecto intentaron hacerlo. Entonces, era una lucha tripartita, es una lucha entre tres imperios, Francia, Inglaterra y España. Al reforzar esta parte para enfrentar a los ingleses, entonces descuidaron aquella parte, la parte de Saint-Domingue o Saint-Domingue. Entonces allí los franceses, el monarca francés designó un gobernador que respondía también a los intereses de la Compañía de las Indias Occidentales, que fue Jeremy Deschamps. Jeremy Deschamps organiza ese primer intento por el control político que más tarde se establecería definitivamente por parte de Francia. Cuando se reajusta la Compañía de las Indias Occidentales en el área de la Tortuga, entonces fue destituido Jeremy Deschamps y fue instaurado Bertrand de Ogeron. ¿Cuál es la importancia de ver este paso de Jeremy Deschamps a Bertrand de Ogeron? La importancia es que Bertrand de Ogeron es un individuo con mucho mayor visión de estrategia militar, expansionista, y comenzaron a atacar por el Cibao a Santiago.
y llevaron a cabo una serie de acciones de pillaje y de destrucción y robo de las pertenencias de los españoles. Así que España, Francia pretendía expandirse, claro, moverse para acá. Por eso Bertrand de Ogeron es un verdadero, me parece, un verdadero estratega político, militar, que tenía esa visión expansionista que continuó implementándose en Haití una vez fundado el Estado haitiano en 1804, porque es una herencia colonial que se transfiere, que se reproduce ya en la República de Haití. Muchos años después, en el siglo XIX, cuando surge el Estado haitiano con Jean-Jacques Dessalines a la cabeza, porque a Toussaint lo habían desterrado, ya sabemos cuál fue su suerte, que fue condenado a muerte en una ergástula, en una cárcel parisina, por haber entendido Napoleón que él lo traicionó, porque Toussaint vino aquí a unificar la isla y gobernar en nombre de Francia. Y Toussaint lo que hizo fue, en cambio, que hizo una especie de arenga en la que asumió una ínfula que a Napoleón no le gustó. Dice una carta que le escribió, una famosa carta, emblemática carta que le escribe Toussaint a Napoleón, decía: al más grande de los blancos, del superior de los negros. Napoleón dijo: no, espérate, esto no puede ser. Entonces lo tomaron prisionero y le dieron una muerte muy cruel. Entonces, muerto el perro, no se acabó la rabia, porque el problema no era Toussaint, el problema radicaba en la sociedad, en el dolor que había fomentado, que había engendrado, que había generado la esclavitud, y ya el pueblo haitiano, ya el pueblo de Saint-Domingue había decidido alcanzar su libertad al precio que fuera. Fue por eso. ¿Cómo los franceses abordan el problema de traer esos grupos? ¿Vienen del África o las islas adyacentes? Desde el África, desde el África. Y esa era una práctica negrera, una práctica esclavista a la usanza de América del Sur, de Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos, sí, que trataban de capturarlo lo más jóvenes posibles, apto para el adoctrinamiento, apto para el sometimiento, la alienación, y explotarlo mediante un proceso más prolongado, porque el promedio de vida era muy bajo de un esclavo, dado el nivel de intensidad del trabajo forzado que estos hacían. Entonces Francia usó más o menos ese mismo libreto. Los compraban en edades entre 18, 20, 25 años, menores, 17, 18, eran jóvenes por lo regular los que se utilizaban para someterlo al trabajo esclavo. Entonces, Gabriel, Francia va a continuar ejerciendo presión a lo largo del proceso histórico en la lucha por obtener su legitimidad en la parte oeste que hoy representa Haití. Y en ese sentido, entonces, en el siglo XVIII tenemos el primero de los tratados y definitivo tratado limítrofe, el definitivo tratado fronterizo, que se dice que es el de Horacio Vázquez en el 21 de enero de 1929 y que lo ratifica Trujillo con el presidente Vincent en el 36, pero es el tratado de Aranjuez, el tratado definitivo. Lo que pasa es que luego fue reconsiderado ese acuerdo entre imperios en un esfuerzo por repartirse el botín, un esfuerzo muy bien llevado, muy bien logrado, por repartirse el botín, y luego nos han dejado el problema a nosotros, a los dominados, a los colonizados. Porque hay que reconocer que el pueblo haitiano no tiene la culpa de su desgracia, de su tragedia. El pueblo haitiano, yo me he atrevido a definirlo como
una caldera social en constante ebullición, ardiente, explosiva. Pero es constante porque hay un problema estructural del punto de vista económico, del punto de vista político y del punto de vista social. Porque esas 50 bandas que hay en Haití no es una casualidad, ni es un acto improvisado. Eso responde a un proceso estructurado a través de una serie de actos de resistencia, de insubordinación y de rebeldía justificada, o no, pero justificada, para tratar de instaurar un régimen de justicia social en Haití, lo cual no podrá lograrse sin la intervención, sin el aporte de la alta cuota que le corresponde a los colonizadores. Francia, en mayor medida, Canadá y los Estados Unidos. La situación de los tratados sí que va a provocar consecuencias que todavía estamos cosechando, que todavía estamos viviendo. Por ejemplo, uno de los tratados más importantes que se produjo fue el Tratado de Basilea. El de Aranjuez se produce en 1777, ¿verdad? Que es el Tratado de San Miguel de la Atalaya. El acuerdo se produce acá en San Miguel de la Atalaya, un pueblo que era dominicano y ya es haitiano. Entonces, luego se firma, la firma se hace en Aranjuez, pero es acá en San Miguel de la Atalaya, en la isla, que se lleva a cabo el acuerdo. El Tratado de Basilea es muy importante, porque este va a desencadenar una serie de acciones destinadas a reafirmar la identidad, la dominicanidad, en la que inclusive volvimos para atrás, volvimos a través de la España boba, volvimos a la madre patria, ¿verdad? La Junta de Bondillo fue la que resolvió esa parte respecto a nuestra reintegración a España. Pero antes hay que decir, Gabriel y amables televidentes, que el Tratado de Basilea, que se produce en 1795, a través del cual España cede a Francia de manera definitiva todos sus derechos sobre la isla, la parte este de la isla de la Española. Ya Francia había tenido la parte, o la tenía todavía, la parte oeste, pero había allí una rebelión que estaba presionando, que estaba amenazando con la estabilidad, con la sostenibilidad del modelo esclavista francés. Porque esta revolución no está ya en el 95 con el Tratado de Basilea, está ya en 1789 con el levantamiento de los mulatos primero, de Vicente Diogué y otros. Vicente Diogué corrió, huyó a la parte este y aquí fue decapitado. Incluso Vicente Diogué fue a reclamar a Napoleón, fue a reclamar a Francia los derechos políticos, civiles, económicos y sociales que reivindicaba la Revolución Francesa para ellos, porque había estallado la Revolución Francesa entre 1789 y 1790. El carácter colonial y esclavista francés contradecía su práctica, su historia interna. Se parece un poco a Estados Unidos. Los imperios son así. Eso forma parte de la naturaleza de los imperios. O sea, una cosa hacia afuera y otra cosa hacia adentro. Dentro somos los más democráticos, los más civilistas, los más patriotas, los más respetuosos de los derechos humanos, pero no. A esos esclavos, no. Esos esclavos son propiedades para explotarla, para generar riqueza. Atrápenlos vivos o muertos. Esa fue la proclama de Napoleón. Eso es interesante porque yo recuerdo, me parece que en New Orleans, estando yo muy joven, en los baños
había un letrero que se decía con que no se permitían ni negros ni perros. Oh Dios. Oye, y eso... Es un símil bastante, no sugerente, sino directo. Sí, sí, sí. Están asimilando la condición de uno a la del otro, ¿verdad? Ahora, la esclavitud negra de Europa y ese captar mano de obra barata, o mejor dicho, sin ningún costo para la producción agrícola en de las colonias de estos países europeos. Ahí nace el conflicto, ahí nace el problema. Porque si, bueno, por un lado está la lucha internacional donde España fue perdiendo fuerza y tuvo que ceder parte de su territorio. de su territorio. Así fue, así fue. Y el expansionismo francés, es decir, que son dos potencias que están luchando no por liberar a nadie, sino por controlar el botín. Controlar el botín. Porque es ahí, Gabriel, donde tenemos que conducir el análisis. Francia tenía razones sobradas para luchar por retener no solo la parte oeste, sino también la isla completa, una vez el control de la isla completa, una vez España cede a través del Tratado de Basilea, porque era Saint-Domingue, era Haití, la colonia más rica del mundo. Y no era una colonia rica cualquiera. Era Saint-Domingue, era la colonia que reportaba, que generaba el 60% de todo el Producto Bruto Interno de Francia en ese momento. Óigame bien, eso es una cosa terrible, porque el esclavo representaba un objeto, representaba una propiedad que se explotaba, como decíamos al principio, de manera intensiva para sacar no solo lo que se había invertido en él, sino toda la riqueza y todos los caprichos que necesitaba Francia para construir sus castillos, para construir sus monumentos, para construir todo este conflicto es resultado de ese carácter. Claro que sí, de esas élites, ese carácter, europea, digamos, eurocentrista y troglodita, insaciable de los europeos. Ese tratado, el Tratado de Basilea, va a provocar una situación aquí nunca vista, porque por eso es que se habla de esclavitud blanca, y no por el color, sino por lo blanda. Esclavitud blanca, que era la esclavitud atera, la esclavitud que se daba en Santo Domingo Este, en la parte este de Santo Domingo, y la esclavitud negra, que era doblemente negra, porque era negra por el dolor y la residumbre que representaba, y lo que la hacían eran negros. Entonces, la palabra la expresión tiene una fuerte carga racista, discriminante, lo de esclavitud negra y de esclavitud blanca, porque ciertamente se trataba de insinuar la real condición que vivían los esclavos de Saint-Domingue, los esclavos de la colonia francesa. Pero aquí ellos instituyeron, los franceses, con el gobierno de Francia en Santo Domingo, que dura desde 1802 hasta 1809, con Juan Luis Ferrán a la cabeza, que luego de derrotar a Querverso, ¿verdad?, instituyó, era otro capitán, otro político francés al servicio de su madre patria, y que lo había enviado para acá para controlar esta parte Emmanuel Leclerc, que era cuñado de Napoleón, que se había quedado en Puerto Príncipe y había distribuido a Querverso hacia Santo Domingo y a Juan Luis Ferrán hacia el Cibao. Ferrán vino del Cibao y desalojó a Querverso y se adueñó del escenario. Esa esclavitud que impusieron los franceses aquí revistió toda la crueldad que tiene un régimen esclavista despiadado. Y fue por eso
entre otras razones, por razones de identidad, por razones de hispanofilia, de identidad con la madre patria, España, que los criollos, y ahí jugó un papel fundamental el papá de Pedro Santana, el déspota. O sea, Pedro Santana, padre, que en el del Ceibo, allá en Palo Hincado, fue que le cortó la cabeza a Ferran. Hay quienes dicen que Ferran ya estaba muerto, pero bueno, le cercenó la cabeza. No importa si lo mató de otra manera, pero le cercenó la cabeza. No sé si como... No era un ritual, pero era una expresión de odio, era una expresión de venganza y era una expresión de superioridad frente al enemigo. Cuando culmina el periodo de Francia en Santo Domingo con Juan Luis Ferrán, entonces nosotros asistimos a un momento triunfal de los criollos, donde participaron los pro-españoles, con Juan Sánchez Ramírez a la cabeza, y donde participaron Cristóbal Huber, Ciriaco Ramírez, también Ramírez como Juan Sánchez Ramírez, pero tenían perspectiva distinta. Ciriaco Ramírez luchaba por la proclamación de un Estado independiente, soberano, lo que luego vino a ser la República Dominicana muchos años después, a partir de 1844, 27 de febrero de 1844, con Duarte y los Trinitarios a la cabeza. Ciriaco Ramírez representaba los intereses de los mulatos, los libertos, y de la mayoría, eran la mayoría. Pero las élites se impusieron, que eran las que tenían los recursos, y lograron, a través del acuerdo de una asamblea que se realizó en Bondillo, la llamada Junta de Bondillo, realizaron un encuentro para definir el destino que se iba a dar a la isla, a la parte española, y decidieron retornar a España, que es donde comienza el periodo de la España boba. Periodo de la España boba que dura desde 1809 hasta 1821, cuando viene Núñez de Cáceres, que ahora será el bicentenario, de que hablábamos hace un rato, sí. Estaba invitado para colaborar con ese proceso, y Núñez de Cáceres proclama la independencia, y ahí vino una tentativa, vinieron unos escarceos para negociar con Bolívar, no pudo ser posible porque Bolívar y Pechón eran muy amigos, eran aliados estratégicos, y entonces había una situación ahí de relaciones primarias que, entre otras razones, entre las que se dice estuvo el interés, la intención de Núñez de Cáceres de mantener esclavos que tenía, eran dueños de esclavos, y Bolívar se opuso a eso. Entonces, sobre esa base no pudo haber acuerdo. Había varias razones por las que no fue posible ese acuerdo, pero definitivamente la independencia efímera abre las puertas anchas a un nuevo escenario en el que se va a forjar el Estado Dominicano como proyecto. En febrero... En ese interregno, la situación de Haití. Entonces, Haití, ya esa colonia mulata se convierte en un Estado. En un Estado. Claro que sí. Expulsa a los franceses. Claro que sí. Ya Haití, justamente, tenía como Estado unos 18 años, digamos, 17, 18 años, se proclama en 1804, y estamos hablando de 1821, que le abre las puertas hacia la ocupación de la parte este con la intervención que hace Boyer con unos 12.000 soldados. Dijo, yo no voy en son de guerra, yo voy en son de paz. Así que no hay problema, porque yo voy en paz, pero traía 12.000 soldados. Es una tremenda paradoja, ¿verdad? Entonces, se dice que Núñez de Cáceres no resistió y le entregó el control de la ciudad, y fue así como nosotros nos tiramos 22 años de ocupación haitiana, de un régimen de opresión que, si bien es cierto, produjo transformaciones importantes en la estructura productiva y de tenencia de la tierra.
si bien es cierto, representó un factor revolucionario desde el punto de vista social, no es menos cierto que el problema no era favorecer a los dominicanos. El problema era favorecerse de los dominicanos a través de ese acto de desatar, de romper la cadena de la esclavitud a la que todavía nosotros estábamos sometidos. Hay algunos teóricos haitianos o franceses que fomentaron esa idea que todavía subyace y que en algunas que no se liberaron. Alguna oligarquía haitiana y de intelectuales haitianos consideran que ellos vinieron a liberar y que esto es de ellos y que no el pueblo llano, porque el pueblo llano no entiende nada de eso. Ese grupo que se ha nutrido de esa idea para fábula, fortalecer el poder interno de ellos. Y ahí ha venido todo este conflicto donde se creó toda una historia, una imagen trágica del haitiano, pero el haitiano lo que hacía era migrar en busca de mejor condiciones de vida. Claro, claro. Mientras que la oligarquía haitiana vendía, y todavía hasta hace poco se vendían camiones de haitianos para la caña o para el sector agrícola. Así que hay una complicidad, porque ahora dicen, no, porque los haitianos, sí, pero ¿quién los trajo? Porque ellos no vinieron solos. Evidentemente. Pero en eso, Gabriel, hay que recordar que es un mito, esa fábula, esa leyenda forjada por las élites intelectuales haitianas. Incluso Jean Prismar, que es uno de los que más estudió el fenómeno, y un intelectual orgánico de mucha trascendencia en su planteamiento, ha impactado la mentalidad de, yo diría, de la clase alta, de la oligarquía haitiana, porque la clase baja y la clase media están en otras cosas. Están en subsistencia, y no están en invasiones, no están en expansión, no tienen esa visión imperialista con que surge el Estado haitiano, porque Henry Christopher, pues, fue un rey, el rey Cristóbal, ¿verdad? Vaya rey. Él se lo creyó. Sí, él se lo creyó. Entonces ahí cuando viene Boyer y enfrenta a estos dos que a su vez estaban enfrentados, derrota a Christopher en el sur, a Pétion en el norte, ¿no? Y logró unificar Haití para entonces reunificar ambas regiones, la región este y la región occidental. Ese reunificar la isla, pero la isla no se puede reunificar porque eso es un gazapo. La isla es una, ¿verdad? Ahí tenía razón Toussaint, la isla es una, es indivisible. La isla sí, pero los estados y los pueblos son diferentes y son distintos y tienen cada uno su territorio, porque la isla está dividida en dos territorios. Lo que se puede unificar son los regímenes de ambos territorios, son las sociedades que ocupan ambos territorios en la isla, pero la isla no hay que unirla porque la isla está unida. Y en ese sentido, Toussaint, desde el punto de vista léxico-semántico, tenía razón, porque la isla es una, es indivisible. Ahora, eso no quiere decir que los pueblos sean inseparables, que los pueblos sean una sola cosa. No, somos muy diferentes y como diferentes tenemos que respetarnos y tenemos que ayudarnos y tenemos que ser solidarios, porque yo siempre creo que debemos fomentar la solidaridad con el pueblo haitiano como su vecino más cercano. Pues dice el refrán que el vecino más cercano es tu hermano. Entonces, no es a través del odio, pero no es a través tampoco de expresiones románticas, presumiendo nosotros que estamos en capacidad de resolver la crisis haitiana, porque esa sería una expresión ilusoria que nos haría quedar mal rápidamente. Y que no nos corresponde tampoco. No. Cada pueblo
es el dueño de su destino y tiene que resolver sus problemas. Así es. Que otros pueblos colaboren, Eso es voluntario. eso es voluntario y eso es otra cosa, porque en el momento que otros pueblos se inmiscuyen directamente en la vida de ese pueblo, hay intervención, hay Efectivamente. distorsión de la Efectivamente. misma nacionalidad y todo esto. Así es. Así es. Yo creo que se ha jugado mucho. Por ejemplo, hay aquí mismo hay unos grupos, ONGs. ONG. El problema es que Comunidades, ¿sabes? muchas de las ONG son financiadas por organismos internacionales. Y entonces corresponde a lo que sus patrones económicos piensen en un momento dado. Si el problema es que Haití hay que darle apoyo, le dan apoyo. Si el problema es que atacar a Haití, atacarían a Haití. Y entonces tienen muy buena vocería en los medios de comunicación, es evidente. Y además que son personas pagadas, viven de eso, si viven de esas donaciones o esas subvenciones, más que donaciones, que tienen ciertos organismos internacionales y son marionetas. Sí. Y hay un elemento importante, cómo este conflicto ha exacerbado el espíritu nacionalista del dominicano. ¿Cómo tú explicas eso? Que yo oigo a la gente y fíjate que entrando a la política ya actual, eso ha favorecido al gobierno, al presidente Abinader, porque se ha convertido en un líder de una situación específica que no estaba programada. Sí, cierto, Gabriel Rick. Ha exacerbado el espíritu nacionalista de amplios segmentos de dominicanos que filtran, asimilan de manera distorsionada los ecos de las rebeliones de allá, los ecos de la propaganda de allá y de la de acá, que manipulan a través de los medios a su alcance cuál es la situación real. Antes de continuar, vamos a un cambio y volvemos nuevamente con este tema de la situación, la crisis haitiana y su repercusión en nuestro país y nuestro interesante expositor José Vázquez. Vamos al cambio. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: La bandera nacional el escudo nacional. y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. En el Nuevo Diario TV, Análisis y Síntesis, una producción de la Fundación Ciencia, Cultura y Educación. José Vázquez con nosotros, la crisis haitiana y su repercusión en República Dominicana. Nos quedamos... Sí, en el manejo propagandístico de las ONG. Sí, las ONG y cómo esto afecta ciertos estratos, ciertos segmentos de la sociedad dominicana, cómo esto lo afecta en términos de ver un cuco que se endilga a la crisis haitiana y que es un peligro y que nos van a invadir. No, es que no es posible. Ni está en el proyecto, ni está en el propósito la invasión, ni es posible, porque los haitianos no quieren invadir a nadie. Los haitianos representan una diáspora, representan un proceso migratorio
de carácter económico, de carácter social, porque en Haití la cosa está peor que aquí. Y yo les digo por lo regular una cuestión que es muy elemental, un paralelismo insular entre Haití y la República Dominicana con la situación de Europa. Los italianos emigran por lo regular a Suiza. Si Haití fuera a Italia, ¿verdad? Si Haití fuera a nosotros, lo que es Italia a Suiza, probablemente muchos de nosotros nos iríamos a Haití. O, dicho de otra manera, si nosotros estuviésemos la ruta de Gibraltar para, como la tienen los marroquíes, para acceder a España, para acceder a Europa. Si nosotros fuéramos marroquíes, nosotros también lo haríamos. O sea, la culpa no hay que buscarla en el que migra. El dado no hay que asignárselo, no hay que culpar al que migra. Lo que hay es que buscarle una solución a un problema real que al margen de las pasiones y de las emociones con que se pueda jugar el problema, porque nosotros inmediatamente lo jugamos a partir de las diferencias culturales, a partir de las mentalidades, de los guetos, de la idiosincrasia y de la actitud frente a la vida. El pueblo dominicano y el pueblo haitiano son dos pueblos distintos por muchas razones, pero además el grado de evolución del pueblo haitiano se ha quedado un tanto rezagado, y no por eso son un pueblo que deba tratarse como inferior. Ellos son un pueblo con la misma dignidad que otros pueblos. Ellos son un pueblo con los mismos derechos. Ellos son un pueblo con el mismo honor que otros pueblos. Sin embargo, están abandonados a su suerte y no han podido despegar. Una falta de institucionalidad total. No hay instituciones en Haití. Y el hecho de que hoy nosotros estemos preocupados, y hay un ex ministro de las Fuerzas Armadas que leí un titular que dice que Haití representa una amenaza para la República Dominicana. Pero yo nada más veía el titular. No quiero pensar que él se refiere a una amenaza militar, porque lo está diciendo un militar. No puede representar una amenaza militar, primero porque no está en su agenda, en la agenda de Haití, ejército. Y segundo porque no tiene ni siquiera ejército. No tiene gobierno. Entonces Barbecue es un muchacho del medio generado por la crisis, es un hijo de la crisis, tal vez uno de los mejores productos de la crisis para que esa sociedad se reencauce por senderos más cónsonos con las posibilidades de bienestar, de felicidad y de solución a sus problemas esenciales. Porque Haití es un pueblo que nunca ha estado gobernado democráticamente. Haití siempre ha vivido al influjo de los golpes de Estado, al influjo de las... Primero de los pseudo-emperadores. De la contienda de emperadores. Asesinaron uno de sus presidentes. Aquí también asesinábamos a nuestro presidente. Hubo una época, y yo hacía esa reflexión hace poco, en el sentido de que nosotros hasta ahora hemos superado eso. Pero no es que en nuestra mentalidad, no es que en nuestra idiosincrasia no esté ese germen de resolverlo por la vía violenta muchas veces, porque nosotros tenemos un Congreso, nosotros tenemos unas instituciones donde es por asalto que se resuelven los problemas muchas veces, que se sustituye al adversario o que imponemos nuestra verdad. Entonces, nosotros no estamos muy lejos de ahí. El problema es que nosotros hemos logrado algunos niveles de avance por el favor que representa, que nos da las condiciones de un ambiente y de una sociedad una tierra mucho más prolífica, mucho más fértiles. No es lo mismo hablar del territorio haitiano per se, de la fertilidad del territorio haitiano, que la fertilidad del territorio dominicano.
Porque en Haití, ¿qué es lo que hay de foresta? Que es un 2% de foresta. Y eso lo reduce a la mínima expresión de las posibilidades de ser llamado un país. Es poco menos que una... Es interesante hacer este análisis porque no hay un protagonismo del pueblo haitiano. Es una élite. Así es. Que no da la cara. Así es. Porque nadie sabe quiénes son. Y un pueblo con un alto nivel de analfabetismo. De pobreza. De pobreza total, de enfermedades cualquiera, sin ningún nivel de proyección civilizadora. Es bastante complejo. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que yo creo, Gabriel? Yo creo que la cuestión no puede quedarse nada más en la preocupación y en la descripción del problema, porque eso representaría cierta irresponsabilidad. Yo pienso que los problemas tienen que dársele la cara para solucionarlo. Y la solución inmediata, permanente, que yo veo sobre este problema de Dominicana frente a Haití, es que apliquemos el protocolo migratorio. No esperemos que estén aquí para entonces estar haciendo el absurdo, estar cometiendo actos bochornosos, deleznables, contra las embarazadas, que eso llora ante la presencia de Dios. Es que hay también, porque si tú los dejas venir, el problema es que tú, no es que lo dejaron venir, es que lo trajeron. Lo traen, pero lo traen peor todavía. Para mano de obra barata. No sé hasta dónde todavía eso tiene vigencia. Sí, porque es que los ricos de aquí son los que más se aprovechan de esa migración barata. No, y tú escuchas hasta cualquiera de clase media, medianamente acomodado, dice, no, porque yo me busco 2 haitianos para deshiervar. Sí, es una forma. Es decir, que hay, históricamente hay un... Sí, hay un concepto de aprovechar que ya no es tan cierto, porque ya ellos se cotizan, ya ellos están empoderados. Los haitianos de ahora son haitianos con mayor sentido de sus derechos que los haitianos irregulares de ayer. Hay excepciones, pero ya no es tan igual. Incluso... que el mismo funcionamiento de los derechos de los trabajadores en los organismos internacionales se aplica a unos y a otros. Y entonces eso ha frenado. Fíjate que sigue el flujo de haitianos porque hay un contubernio con personas que tienen influencia, que de poder pasan cargas de haitianos. No, que la frontera está, como que dicen, sellada. ¿Qué va? No, y es que es ahí donde está el gran problema de la migración irregular de Haití, como tú lo describes, Gabriel. Los estamentos militares, los estamentos empresariales, las élites empresariales que explotan a los haitianos a nivel agroindustrial, en el trabajo agrícola, en los diversos escenarios donde los haitianos son explotables, en la construcción, sobre todo en la construcción. Sabe que la República Dominicana ha despegado como un país turístico, de vocación turística. Se sustituyó el modelo agrícola con la quiebra de la industria azucarera, con la capitalización, ¿verdad?, a venta a precio de vaca muerta de las empresas del Estado, las empresas del CEA, eso, y de Corde. Eso entonces pasó, el modelo se transformó en un modelo definitivamente turístico. Y en ese sentido la estructura hotelera nuestra tiene una necesidad enorme de mano de obra, y si es barata, mejor. Entonces, da igual que con un maestro constructor dominicano tú construyas 10 edificios, 20 edificios, tantos habitacionales, residenciales, con un personal criollo, con un personal dominicano caro, que con un personal haitiano barato. O sea, para los fines da igual. Entonces prefieren esa mano de obra
esa mano de obra barata. Y hasta que el Estado dominicano no frene esa voracidad neoliberal, no frene esa libertad, esa actitud medalaganaria en la que los empresarios hacen y deshacen de las leyes migratorias para aprovecharse de la mano de obra barata de los haitianos para generar pingo y beneficio que muchas veces de los cuales el Estado no se beneficia, entonces el problema no podrá ser resuelto hasta que el Estado dominicano no aplique las leyes migratorias, no aplique el protocolo migratorio y obligue a que se cumpla y sancione al que lo violente. Entonces no podrá haber solución al problema, porque aquí se habla de que los haitianos entran ilegalmente, pero ya tú lo has dicho, no es que entran ilegalmente, es que lo traen irregularmente para aprovecharse de ello. Entonces le crea un problema al Estado dominicano, le crean un problema también a la sociedad y crean sentimientos muchas veces mal llevados, sentimientos de identidad, sentimientos de dominicanidad, cuyos mecanismos para afirmarlo no son necesariamente lo más adecuado, porque aquí no hay ni posibilidad de una guerra, ni es factible una guerra, ni se resolverá nada con una guerra si fuese posible, porque aquí lo que hay es una lucha de los haitianos por la subsistencia, y en esa lucha por la subsistencia los dominicanos violadores con impunidad de la ley, del empresariado, de los estamentos militares, de la industria, la construcción y demás, somos los que estamos induciendo a crearle un problema de gobernabilidad y gobernanza al Estado dominicano a través de esa práctica violatoria. De manera que la solución es otra. La solución es institucionalizarlo todo y hacerlo por la regla. Y también hay que tomar en cuenta que no es responsabilidad de República Dominicana la solución de la crisis haitiana. Claro que no. Fíjense cómo, de una manera muy tácita, los gringos dijeron no, que ellos resuelvan. No sé si ellos tendrán alguna estrategia posterior, pero eso es interesante. Sí. Nosotros colaboramos, apoyamos hasta donde podamos, pero no podemos asumir una responsabilidad que no es nuestra, porque aquí tenemos una gran cantidad de dominicanos en estado de miseria, en estado de hambre, en estado de falta de educación, que tenemos que solucionar nosotros. Claro que sí, Gabriel, y lo que sí es cierto es que independientemente de que los Estados Unidos tienen un plan B para solucionar el problema de Haití, que resuelvan ellos mientras tanto les convenga a los Estados Unidos, que resuelvan ellos, delegan en los haitianos la solución de su propio problema hasta que a ellos les convenga. Pero lo cierto es que hay una realidad que no podemos negar. Las potencias, Francia, los Estados Unidos, Canadá, están evacuando sus nacionales de Haití porque hay una situación realmente explosiva. Y mientras tanto se define qué es lo que va a pasar allí, hay que mantenerse a salvo. Agradecemos a don José su participación aquí en el Nuevo Diario TV, análisis y síntesis para orientarnos, para saber por dónde caminar y cómo pensar frente a una situación de un país hermano que no quiera o no nos afecta por la cercanía territorial, por los vínculos históricos y por ese desplazamiento que se puede producir en búsqueda de mejor futuro, y que parece que se está despertando a esa realidad, pero que nosotros aprovechábamos esa realidad. Así que el próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, Análisis y Síntesis estará nuevamente con ustedes aquí en el Nuevo Diario TV. Muy buenas.